Muy bien. Buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del doctor Richard Pinargote, quien está conectado desde la ciudad de Puerto Viejo y con quien vamos a conversar sobre esta crisis sanitaria que muchos criticamos, no de gana, no estamos criticando solamente por el mero hecho político, como algunos dicen, sino criticamos porque estamos viendo que hay algunas falencias en, en el manejo del gobierno, especialmente en el tema de planificación. Esto pudo haberse planificado, esto pudo haberse evitado, mucho pudo haberse evitado. Si bien es cierto, ahora toman como referencia lo que está pasando en Nueva York o ha pasado en Italia o en España. A pesar de que tuvimos el ejemplo de Italia y España, pues no lo tomamos y casi hemos hecho todo lo que ellos hicieron mal. Entonces ahora queremos preguntarle al doctor Pinargote, quien está justamente en la primera línea de de esta crisis, porque él está trabajando en este tema. ¿Qué opina usted, doctor? Y muy buenos días y gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué opina de cómo ha manejado el gobierno esta crisis sanitaria? Muy buenos días, mucho gusto, un saludo fraterno a los amigos que se conectan en Hoja de Ruta y bueno, emocionado de poder participar acá, sobre todo por la increíble y bastante gran audiencia que tienen ustedes cada día. En lo que respecta a la pregunta, la verdad es que yo me siento como personal de salud bastante deprimido, bastante angustiado por cómo se han venido dando las cosas de una u otra manera acá en el gobierno y sobre todo cómo se ha manejado esta emergencia sanitaria. Y para ir ahondando en el tema, pero solo puntualizar algunas cosas de lo más presente. El nuevo ministro, que ya tiene algunos días en el cargo, ofreció que unas pruebas que no eran el suficiente número que la anterior ministra había manifestado, iban a llegar. Nos dieron un día, nos dieron otra fecha y hasta ahora han fallado esa palabra. Luego, el presidente sale hablando en cadena nacional que iban a transparentar cifras. Y la verdad es que los que estamos metidos en salud creemos que las cifras que nos dejan o que nos solventan día a día son insuficientes o son sesgadas. ¿Sí? Y en base de ello, cualquier proyección que se haga, la verdad es que no pudiera tener una buena connotación porque hay sesgo en la información. Y tomando en cuenta incluso esas cifras que ellos dan, las cifras nos ponen en niveles muy angustiantes dentro de Sudamérica, ¿sí? Por la cantidad de casos que tenemos y por la cantidad de personas fallecidas. Entonces, solamente en esos parámetros mínimos podemos decir que uno se frustra como profesional de salud. Esa es la primera impresión para ir entrando en el tema. Ahora, bueno, tienes razón, con tantas cosas que se dicen, ¿no? Como bien dices, tú la ministra anterior dijo que venían 2 millones de pruebas, después dijeron 200.000, y resulta que hasta ahora no se hace la compra, porque todavía están calificando proveedores, recién están viendo qué hacer. Pero, a ver, tuvimos un campanazo en enero que resultó no ser un caso de COVID-19, dijeron que era hepatitis B. El paciente falleció, obviamente no sé cómo, con qué pruebas o cómo le determinaron si realmente esta persona no tenía COVID-19. Muchos dijeron que habían enviado a Atlanta la muestra y todo, pero igual quedaron las dudas. Pero sin embargo, desde ese momento tuvimos chance de haber hecho una compra de pruebas, de reactivos, alguna cosa, y esto se quedó así, se quedó en nada. Y encima más, la ministra relata de que no se le dio una asignación extra presupuestaria y porque decían que no era necesario comprar medicamentos y equipamiento. Entonces, tienes razón al decir que, que ustedes están desmotivados, pero sin embargo eso no quiere decir que dejan de hacer su trabajo. No, por supuesto, el personal médico ahora, y lo pongo claro, solo en la provincia del Guayas
gente relacionada a medicina, o sea, médicos, han fallecido ya cerca de 50 personas, ¿sí? Sin hablar de otro personal que también ha fallecido en lo que respecta a licenciadas de enfermería, auxiliares, ¿sí? A choferes de ambulancia, ¿sí? Entonces la suma es mucho más significativa en cuanto a las personas que han fallecido. No podemos tener una estadística real de las personas que están con el problema, porque ya le digo, esta estadística está sesgada. Pero tomando en cuenta lo que usted dijo, que me parece interesante, en enero este primer campanazo que tuvimos con el paciente de nacionalidad china que llegó a Ecuador y que aparentemente tenía el problema, miren cómo nos engaña, porque para mí es un engaño, que las pruebas no las teníamos acá, falso porque ya existía pruebas acá. Segundo, que las pruebas se las mandó a Atlanta y estaban represadas allá por 10 días porque había una gran cantidad de casos. Falso, porque Estados Unidos ahorita tiene más de 300.000 casos y cada día hace mayor cantidad de pruebas. Entonces, es un absurdo cómo se manejaron las cosas desde el principio. Pero digamos que no hayan querido mentir o no dijeron toda la verdad, que a la larga es lo mismo. Lo que ellos también demostraron es que a pesar de que ya venía el campanazo, no comenzaron a tomar todas las medidas que eran necesarias en vista de que se venía cayendo como juego de dominó cuando uno va poniendo la ficha país por país. Entonces, era tarde o temprano que nos iba a llegar un caso o muchos casos, como aconteció. Y una vez ya palpando los casos que se fueron dando, es inaudito en la línea de tiempo observar cómo ha habido tanta inoperancia, ineptitud y hasta una especie de, uno lo entendería quizás como una especie no sé, de un cómplice silencio de algunas autoridades. Entonces, esas situaciones hacen que uno se frustre, pero créame que el personal de salud está por encima de esas situaciones cuando le toca atender. Y la verdad es que por eso hay mucha exposición del personal de salud. Y lo que dice el viceministro actual, que ha tenido un montón de errores a hablar, pero al menos ese dato en cuanto a la cantidad de gente del personal de salud contagiada, me parece que al menos ese dato sí es algo fidedigno. Sí, algo fidedigno. O sea, claro, 1.600 personas de servicio médico, profesionales de la salud que están contagiados, pero el ministro le desmiente pues más tarde, dice que no son tantas, que son apenas 500 personas. Entonces, ¿cómo creerle a las autoridades si ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo? Ese también es otro problema, y aquí también la ciudadanía tiene que entender. Los países que mejor han luchado contra esto, estamos hablando de China, Corea del Sur, Alemania, son los países que la mayor cantidad de pruebas han hecho a la población, la mayor cantidad de test. Entonces, la publicación del día de ayer, el Ministerio de Salud Pública nos dice que ellos han realizado 13.039 pruebas, 13.039 pruebas, con corte del día de ayer, lunes 10 de la mañana. 13.039. En Alemania, la última semana, ya han hecho más de 300.000 pruebas. Entonces, nuevamente entendamos la magnitud. Y ojo, que no es nada raro que cualquier país pueda no tener la capacidad suficiente para hacer la suficiente cantidad de pruebas. Eso no es nada raro. El problema es que nosotros estamos en el lapso de lo ineficiente en la cantidad de pruebas. Y es inaudito que solamente haya una empresa que realice PCR, que la empresa, le voy a decir el nombre porque todo el mundo lo conoce, se llama Roche, ¿sí? Y cuando hay dos empresas más que están calificando y que no sé si por un problema burocrático, por una estupidez o por algún amarre de negocio, porque todo puede pensarse ahora, ¿sí? Estoy especulando, todo puede pensarse que no se les puede habilitar en un estado de emergencia sanitaria, es una tontería. Encima que esas pruebas son ostensiblemente más baratas que las que ofrecen la que tenemos ahora. Y encima también tenemos un sinfín de pruebas rápidas, que al menos esa, el día de ayer, para cierto personal del seguro de Manta, sí llegaron 40 pruebas para el personal del seguro de Manta, para ser rápidas, ¿no? Pero esa es otra situación. Entonces, no estamos haciendo la suficiente cantidad de pruebas. Y aún que estuviéramos haciendo una cifra algo aceptable, también el problema de todo esto es que la cantidad de personas que fallecen no nos están diciendo la cifra correcta. Porque muchos epidemiólogos informan que para hacer más o menos un triaje y una conversión de cuántos pacientes podríamos tener, a la cantidad de pacientes que uno ve fallecido, podría multiplicarlo por 100 o por 500 y tener una idea de cuántas personas contagiadas hay. ¿Sí? Entonces, si nosotros hasta el día de ayer llevábamos 191 contagiados, ya entonces podría imaginarse cuántos deberíamos tener como casos positivos, por encima de 20.000 pacientes, tranquilamente. ¿Sí? Claro, claro, es más o menos
una comparación que se hace con Cuba, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen 269 casos, pero estamos viendo que hay 35.000 personas que están en vigilancia. O sea, Por eso, supuesto. claro, entonces ahí nomás ya nos damos cuenta de que acá no se está haciendo un trabajo, eh, digo, específico, ¿no? Porque, a ver, acá tenemos policía para detener a una persona que hace un video, pero no tenemos policía para poder controlar a los 22 que andan paseándose aquí en Quito, que dicen que se están paseando aquí en Quito, ¿no? Pero, o sea, no entendemos. Ese manejo es el que no se entiende mucho y la gente parece que no toma en cuenta de que un cerco epidemiológico es la vigilancia hacia los posibles casos que se puedan dar. Totalmente. En eso coincido con usted. Van 5 policías a capturar a un ciudadano común que emite una protesta, como podemos estar mucha gente con ganas de decirlo, pero nos contenemos completamente. Y cuando vemos cómo hacen, por ejemplo, desde que llegó el nuevo ministro, yo estoy viendo que las cifras, ciertas cosas modifican. Parecen cambios muy discretos y que no significarían nada, pero sí significan. Por ejemplo, desde que está el nuevo ministro, ya no están apareciendo los casos curados o recuperados, que eran 3, que venían manteniéndose 3 mucho tiempo. Y están apareciendo lo que se denomina casos con altas hospitalarias, que hasta el día de ayer eran 100. Los casos curados son personas que dieron positivos, que dieron síntomas, salieron de los síntomas, le hicieron una prueba, salió negativa, le volvieron a repetir la prueba en 24 horas y volvió a salir negativa. Entonces, yo a esa persona la considero curada. Entonces, al no tener yo pacientes curados y tener esta impresión de pacientes con alta hospitalaria, no implica que esos pacientes con alta hospitalaria tuvieron COVID-19 necesariamente, y si lo tuvieron, no sé si están curados completamente, porque no tengo la prueba diana, que es la que tiene que manejar los casos que verdaderamente se curan. Entonces, ese detalle también a mí me hace pensar de una forma negativa. ¿Por qué me ocultan los casos curados? Y me ponen estos casos con alta hospitalaria. Y finalmente, no están colocando los casos sospechosos, que hasta el día de antes de ayer los venían colocando. Entonces, esta manipulación, parecen cosas pequeñitas, pero esta manipulación de la información a uno lo deja que sesgan demasiado y no van a dar una curva adecuada de crecimiento. Mucha gente dice, ¿se está aplanando la curva? No, no estamos teniendo suficiente cantidad de datos. Eso hay que tener presente. Claro, o sea, no nos están diciendo la verdad, a pesar de que el señor presidente aceptó de que desde el principio no nos decían la verdad, por eso tuvo que pedir que se transparenten las cifras. Ahora, vamos al caso ya, a los casos extremos. Hemos visto imágenes, muchos dicen que son fake news, pero hemos visto y estamos recibiendo a diario las noticias de papás de amigos, hermanos de amigos, mamás de amigos, de conocidos, ex profesores, compañeros de trabajo, que han fallecido. Y es raro porque, si bien es cierto, como alguien dijo, la gente se muere todo el año y no solamente por COVID-19, pero no de esta manera, pues, sino tan seguido en un mismo círculo de amigos. Y casi todos comentamos lo mismo, o sea, ya sabemos que la abuelita de tal persona se murió, de el tal paisano y todo lo demás, pero, o sea, son por causas respiratorias. El problema es que en el acta de defunción nos dicen que no están poniendo COVID-19 porque no se les hizo la prueba, pero tienen problemas respiratorios, o sea, tuvieron todos los síntomas de esta enfermedad. Y al fallecer, pues obviamente como no estaban registrados con la prueba, les ponen ¿cómo es? Neumonía típica o problemas respiratorios o paro cardiorrespiratorio. Y hemos visto la cantidad de fallecidos. eh, obviamente, cómo va a tener ahí el gobierno las cifras de fallecidos por esta enfermedad. Es casi imposible. Muy de acuerdo. Es increíble cómo se pretende. Yo le digo una cosa, las personas que estamos involucradas en la salud, la verdad que nosotros sentimos el bulo, el engaño que existe. Sí, la verdad. No quiero sonar alarmista, pero es muy sencillo. Abra cada persona que se conecta a Internet y lo hace por medio del Facebook, vea su muro de Facebook y vea cuántas condolencias de personas que tienen gente fallecida aparecen día a día. Es muy sencillo. Es ver eso nada más y uno podrá darse cuenta que solamente en el grupo de conocidos que uno tiene
la cantidad de personas que han muerto. Ahora, nuevamente, si bien es cierto, así como todos los días nacen personas, todos los días mueren personas, muy raro. Pero esto es estadístico. Yo puedo agarrar los meses de marzo del 2016, los meses de marzo del 2017, 2018, 2019, y ver cuánto en promedio han fallecido, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Y si yo me doy cuenta que en promedio han fallecido 1.500 personas, significaría que en marzo del 2020 podrían morir alrededor de 1.500, 1.600, 1.700 personas. Pero en el momento que mueren 3.500 personas o 4.000 personas van a inscribir su partida de defunción, yo tengo que entender que alejaré los 1.500 que normalmente mueren, pero esos otros 2.500 probablemente muchos tienen que ver con lo que estamos pasando. Es sentido común. O sea, ni siquiera se necesita haber estudiado un poco de epidemiología ni nada por el estilo, solo tener sentido común. Entonces, en ese momento uno ve claramente cómo lo pretenden manipular. Ya, ahora, claro, yo para poder confirmar que una persona X fallece por COVID-19, tengo que hacer la prueba. Y nuevamente, aquí volvemos al inicio. Si nosotros sabemos que a las personas sanas no le están haciendo pruebas, ¿qué esperaré a las personas que han muerto por COVID-19 les hagan? Y, por ejemplo, todo lo que ha pasado en Guayaquil en el desastre de tipo sanitario, de salud, de estas características, ¿sí? Cómo la gente ha tenido que dejar a sus cadáveres arrojados en las plazas, en las calles, porque la autoridad, primero, no responde a esa angustia, a esa situación de salud pública, ¿sí? Y segundo, no realiza pruebas. Entonces, es muy claro que las cifras no son las que nos están diciendo. Y nuevamente, sin ser especulativos, simplemente hay que ver el promedio de personas que fallecen por mes en el Ecuador, en el Guayas, en Guayaquil, y restar a lo que están colocando como defunción ahora. Y la neumonía típica, que se está volviendo la primera causa de muerte, de eso probablemente el 99% van a tener que ver o van a tener una relación con COVID-19. O sea, para ir teniendo la idea de la escalada de pacientes que han fallecido por esta causa. Doctor, y obviamente debe haber un protocolo de manejo de cadáveres, ¿no? Porque, a ver, la OMS decía que todos los cadáveres fallecidos con COVID-19 tenían que ser cremados, al menos eso vimos en Italia. En Italia vimos un protocolo de, por ejemplo, iban a las casas, camiones militares y pasaban retirando los cadáveres y se los llevaban a cremación. Luego, pues, de lo que entendemos, entregaban ahí inclusive los papeles y luego, pues, lo único que hacían es regresar a la casa, pero ya con los restos incinerados del paciente, o sea, del cadáver. Eso, aquí dijeron que se habían desbordado los crematorios, que no había tanto crematorio en Guayaquil. Sin embargo, por ahí ya salió la idea de una fosa común. Luego se retractaron de las fosas comunes y ahora dicen entierros dignos. Muchos decían no va a haber problema porque va a ser entierro en tierra. O sea, como la palabra dice, entierro. Pero, y otros decían que iba a ser, que iban a ponerles en nichos. Lo que nos preocupa son las declaraciones del señor Jorge Guates, que con mucha voluntad, hay que reconocerlo, porque él es presidente del directorio de Ban Ecuador, no sé por qué él, bueno, por buena voluntad posiblemente está a cargo de esta recolección de cadáveres, debería estar otra autoridad, me imagino yo, más acorde a ese tema. Hizo declaraciones hoy y dijo que algunos iban a ser formalizados y otros no. ¿Es necesario que todos los cadáveres salgan formalizados? A ver, el mismo Ministerio de Salud Pública, siguiendo las guías que maneja la Organización Mundial de la Salud, ya emitió, ¿sí? Un delineamiento de cómo se debe hacer el manejo de los cadáveres. Entre ellos es muy claro, un cadáver positivo de COVID o con sospecha de COVID tiene que, desde el personal de salud, estamos hablando a nivel hospitalario, manejar cierta indumentaria, ciertas medidas muy específicas, agarrar el cadáver, colocarlo en una bolsa impermeable resistente con 6 manijas que pueda tener seguro hermético, ¿sí? Y mediante esa bolsa poderlo trasladar. ¿Se lo traslada a dónde? A realizar un crematorio.
La primera medida con este tipo de cosas es hacer un crematorio. Sabemos el problema del crematorio, porque en este país, lastimosamente, hasta para morir hay que tener dinero. Y el crematorio estaba cobrando en Guayaquil de 1.200 a 1.750 dólares. Cosa que para un humano común y terrestre, ¿sí?, es difícil poder llegar a esa cifra para poder cremar a su persona. Luego, estaban hiper mega saturados los crematorios por la cantidad de desborde de pacientes que tenían, los que podían pagarlos, ojo con eso. ¿Sí? Si usted iba en la mañana, le daban el ticket 200, para que tenga una idea de cuántos más o menos pueden haber fallecido, y aún así no alcanzaba. Entonces, digamos que por esta situación lo estipula el mismo reglamento, ¿sí?, qué se puede hacer versus otras posibilidades. Entonces, los pacientes no deberían, no podrían ser, en teoría, formalizados, ni siquiera realizada una autopsia ni necropsia, salvo que la autoridad identifique algún rasgo de violencia o algún rasgo de la probabilidad de que haya fallecido por otra causa. Obviamente, ahí sí tendría que entrar al plano de lo legal y ahí tendría otra connotación. Pero en estas posibilidades estamos hablando que el paciente tiene que manejarse de esa manera, y si fuera el caso de que no se lo pueda cremar, se lo pueda llevar a hacer asistencia y poder enterrarlo al cadáver con debidas precauciones que también ellos lo puntualizan. Ahora, en casa, y esto es importante que se conozca, en casa también hay un protocolo a seguir. Una vez que la persona fallece, en teoría, lo primero que se debe hacer es llamar al 911. No al 171, sino al 911. Y el 911, a cargo de la policía, la autoridad que esté, debería ir a constatar la muerte de la persona, la posibilidad de lo que le digan y ver que no haya una evidencia física de que no haya muerto por otra causa. Y luego se sigue una serie de protocolos allí, que incluso incluyen la visión o la vista de un médico para que él firme el acta de defunción. Y finalmente deberían retirarle. Pero, ¿qué ha ocurrido? Tenemos el delineamiento por escrito. En la realidad de las cosas casi no se ha hecho nada de eso. Esa es la realidad de las cosas. Sí. Esa es la realidad. Pero ahora, doctor, y es una pregunta que hacían en la mañana, el formalizar, el no formalizar un cadáver y ponerle en un nicho, no puede crear, y peor aún, en caja de cartón, no puede crear algún tipo de contaminación luego, doctor. Por supuesto que sí. O sea, incluso la situación que tiene que ver con los cadáveres, el manejo de ellos dentro de las bolsas, sí, van a veces con sales cáusticas y todo ello. Entonces, lo de formalizar como tal, yo tengo entendido, habría que leer mucho más todavía de alineamiento, no se lo debería hacer. O sea, se debería poner en una funda impermeable, ¿sí?, de esta resistencia, y llevarlo de allí, si no hay crematorio, al menos a hacer al menos a enterrarlos de acuerdo a las normas que el mismo ministerio ha generado. Entonces, y nuevamente, si empezamos a hacer formalización, no va a alcanzar sitio para formalizar. Es que estamos sobreexcedidos de gente que ha fallecido. Esa es la realidad de las cosas. Y en virtud de ello, vemos también un gobierno inoperante que no va al ritmo de la emergencia. Está pensando en otras situaciones. Por ejemplo, hoy día, pudiendo dedicar todo el tiempo del mundo a la atención, la prensa, todo, a atender esta emergencia, nos desviamos y vemos un juicio por ahí que la verdad, pierda o gane quien sea, eso no nos interesa a las personas que estamos guardando cuarentena. Nos interesa que se nos atienda, que se nos dé alimento, que se nos dé medicina, que de una u otra manera se sigan correctamente los delineamientos que ellos mismos colocan. Y nuevamente, esto de formalizar no va a servir porque no va a ser útil en todos los lugares donde hay. Ya les digo, Guayaquil está desbordado en cuanto a la cantidad de pacientes enfermos, en cuanto a la cantidad de pacientes que han fallecido. Entonces, al menos el gobierno debe de garantizar de poder llevar a esos cadáveres, según las normas que ellos mismos describen, para poder llevar a una sepultura más o menos digna y más o menos segura dentro de todo, ¿sí? Claro, usted que estuvo en Puerto Viejo, doctor, ¿se ocuparon cajas de cartón para los cadáveres en el terremoto? Mire, le cuento una cosa, cuando nosotros tuvimos la desgracia de tener el terremoto del 2016, que por cierto ya estamos pronto a celebrar un aniversario más, y mucha gente perdimos familia, yo perdí familia en el terremoto, sí, bueno, afortunadamente nosotros tenemos los medios para que ellos se los enterraran como nuestras tradiciones, obviamente, pero le puedo garantizar que
en teoría murieron cerca de 700 personas según datos oficiales. Para mí, mis datos, por lo que yo viví, podría ser que deben haber muerto unas 1.400 a 1.500 personas, pero independiente de eso, yo le puedo garantizar, al menos en Puerto Viejo y en Manta, que es donde yo conocí, porque me moví allí, nadie se lo puso ni en una funda, ni en un cartón, ni nada por el estilo. Todos recibieron ataúdes porque hubo, desde el GAP cantonal, regalaron algunos, hubieron algunas organizaciones que regalaron, el mismo gobierno también gestionó para que llegaran ataúdes. Sí, la verdad que ataúdes hubo, y hubo la suficiente cantidad. Pero independientemente de que los haya o no los haya, en su momento, se manejó todo dentro de la medida de la emergencia de la mejor manera. Yo comentando con amigos que estamos acá, nosotros decimos, Dios mío, a Dios gracias, nosotros vivimos el terremoto con otro tipo de gente, porque si no hubiéramos tenido una doble desgracia, el terremoto y la respuesta negligente en ese momento del gobierno. Pero afortunadamente no fue así. Ahora estamos viviendo esa inoperancia que la sentimos. Lastimosamente hay que decirlo, porque si las cosas no actúan bien, no se mueven bien, los que pagamos la consecuencia somos todos. Eso hay que tener muy claro la situación. Y si uno, de una u otra manera, está molestando, está insistiendo y está puntualizando las cosas que están haciéndose mal, es porque queremos que todo nos vaya bien, no solamente una pequeña porción de la cosa, todo, ¿sí? Todo, en todos aspectos, en el aspecto de salud mental, en el aspecto económico, en el aspecto social, en todo tipo de aspectos. Y en eso sí creo que está fallando muchísimo el actual gobierno. Claro, y bueno, la verdad es que también desarmaron todo, ¿no? El haber votado, el haber sacado, mejor dicho, personal médico que hoy es tan necesario y ahora quieren hacer hasta contrataciones de emergencia. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, de las brigadas médicas cubanas? ¿Realmente servían o es como decía el gobierno que, que lo único que venían es a querer especializarse y nada más, que no eran ningún apoyo y más no era un gasto? ¿Usted qué opinión tiene, doctor? Usted que trabajó con esos colegas. Mire, yo le puedo decir que la mayoría de los colegas cubanos que están acá en el país y otros se fueron, sí, tenían y tienen una buena preparación. Sí. Y luego, muchos de ellos llegaron a zonas, hablando de especialistas, donde no llegaba otro especialista. Me explico. Por ejemplo, acá en Manabí hay, fuera de Puerto Viejo y Manta, que concentramos la mayor cantidad de médicos especialistas, pero por ejemplo, en ciudades que son importantes, como Chone, por ejemplo, o El Carmen, o Jipijapa, pero habrían una plaza para un médico, estoy inventando, un ginecólogo para que trabaje en Jipijapa. Y la plaza moría porque no había ningún ginecólogo que de Puerto Viejo o Manta quisiera ir. Pero a nivel nacional, los ginecólogos o cualquier especialista quieren quedarse en Quito o en Guayaquil. Entonces, si habría una plaza en Archidona, si habría una plaza en Puyo, habría una plaza en algún lado, es muy probable que, salvo que la persona que se educó e hizo su posgrado que haya sido de ahí, no se llenaba esa plaza, quedaba desapercibido. Entonces, las personas, estos médicos cubanos, sí iban a todas esas plazas y cubrían un déficit importante. Entonces, cuando comenzó a satinizarse de que ellos eran un rezago de ciertas cosas, que esto, que el otro, que era una izquierda, que era comunismo, tantas tonterías, lo único que hicimos fue que esas zonas vulnerables, esas zonas periféricas, esas zonas rurales, quedaran sin una atención prioritaria de salud. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Lo que sabíamos que iba a pasar, que las zonas urbanas comenzaron nuevamente a llegar. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan nuevamente a Hoja de Ruta. Mil disculpas, es algo que sale de nuestras manos. No sé por qué hubo un corte de luz luego de que se leyó ya la sentencia de, del caso, del que les llaman el caso del siglo, del caso que ya vamos a analizar con abogados más tarde, porque realmente ya esto me parece la vergüenza más grande, el hecho de que haya gente que esté ahorita festejando en cuarentena, ¿no? O sea, tanto es el odio que le tenían al expresidente que ahorita están festejando, hay algunos como por los señores de la posta que le ponen bye bye Correa. Bueno, no hay problema, señores de la posta, no se preocupen. Hay un montón de gente que cuando les ve en las calles les van a agradecer ese titular.
Ahí no vendrán a estarse quejando después de las acciones que ustedes mismos están cometiendo. Ustedes generan odio, van a recibir odio. Entonces no vendrán después a decir, ay, es que me atacaron, es correcto. Pues si ustedes están atacando ahorita, ustedes deberían dar una noticia como es. Se ha sentenciado a un expresidente por el caso y punto, 8 años, nada más. Se acabó la vida política del señor Correa, punto, nada más. No tienen por qué estarse burlando. Tanto es el odio que tenían, señores. No esperen flores cuando les vean en la calle. Lo que ustedes siembran, van a cosechar. Entonces, señor Vivanco, tendrá cuidado, ¿verdad? Un consejo, señor Boscán, tendrá cuidado. No vaya a ser que por ahí asome un correísta mal dormido y vaya a querer hacer justicia. Eso es de tener cuidado, especialmente cuando ustedes han generado tanto odio. ¿Ya? Entonces, ahorita son 8 años, vamos a ver, esta es la primera instancia, así que no festejen tanto. Hay una segunda instancia, hay una tercera instancia y hay instancias internacionales. Entonces, ahí quiero verle la cara, señor Boscán, señor Vivanco, cuando ustedes y todos nosotros tengamos que pagarle la indemnización correspondiente en costes internacionales a los que hoy ustedes denostan. Y bueno, retomemos y pidiéndole también las debidas disculpas al doctor Pinargote por esta entradita que tuvimos que hacer, pero para enganchar el tema. Bueno, estábamos nosotros conversando sobre este tema de la crisis sanitaria, que esperemos ya, pasado esto, pasado esta sentencia, ya sabemos, ya está condenado, ya, ojalá, ahora sí, el Ministerio de Salud, el señor Moreno, ya se dejen de estar echando la culpa al expresidente y ahora sí se dediquen a trabajar, por Dios, preocúpense de los que están enfermos, preocúpense del personal médico, preocúpense de los muertos. Doctor, lo que estábamos tratando al final era del tema de el manejo de cadáveres y todo esto, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos quedado en que posiblemente podría haber una contaminación extra en el caso de que no se formalicen los cadáveres y se les entierre en cajas de cartón. Doctor, buenas tardes y mil disculpas nuevamente. Buenas tardes, no hay ningún problema. Y sí, retomando solamente unas cuantas palabras que usted dijo, es verdad, ya se acabó el show, ojalá que se dediquen a trabajar y queremos que actúen y, de una forma muy rápida, porque es necesario para lo que estamos viviendo en cuanto a emergencia sanitaria. Lo de las cadáveres ya lo habíamos topado algunos momentos atrás y definitivamente el manejo que se ha hecho con los cadáveres no solamente es deficiente como respuesta gubernamental, sino que también es un atentado a la salud pública. Porque, ojo, no solamente que es un problema tener un cadáver y no llevarle las condiciones adecuadas por el coronavirus, por el COVID-19, sino también por todas las situaciones que puede generar para otros brotes de otras epidemias, sobre todo en la costa, donde usted sabe que por la temperatura, por las características donde las personas fallecen, no sería nada raro que pudieran generarse brotes de otro tipo de epidemia. Ya hemos tenido en los inviernos brotes de leptospirosis, ahorita no sería nada raro que haya afectaciones por Escherichia coli, etcétera, fuera lo que tiene que ver con el COVID-19. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y la verdad que yo tengo entendido que esta empresa que realiza estos ataúdes de cartón, sí, ofrece cierta garantía porque tiene hasta cierto peso, pero la verdad que no va a ser la misma garantía que ofrece una bolsa plástica térmica construida específicamente para esto, impermeable, ¿no? Así que yo creo que si ya el municipio reaccionó en algo, que reaccione bien y comience a intentar conseguir al menos unas bolsas adecuadas para luego llevar, y si toca el caso, formalizar, pero sobre todo en este caso excepcional, llevar y poder inhumar en la tierra, o sea, enterrar el cadáver de acuerdo a las condiciones que el mismo Ministerio de Salud Pública lo ha comentado, ¿no? Sí. Ya. Doctor, ahora regresando al tema de la enfermedad, hay muchas personas que se han dado el trabajo de estar poniendo mensajes en Twitter, en Facebook, indicando de que se está buscando a la gente que se ha recuperado, que ya se ha curado y o que son asintomáticos. Les están pidiendo que por favor donen el plasma porque dice que con eso puede salvar a otras vidas. ¿Es esto real, doctor, o es alguna charlatanería de alguien?
Muy bien. Mire, primero que el tratamiento para el COVID-19 tiene muchas líneas de ejecución. Y como es una enfermedad, una pandemia de carácter neófita nueva, ¿sí? Las líneas se manejan por todos lados. Tenemos lo que se escuchó de la parte de la medicina cubana con el interferón, tenemos estas medicinas que se utilizaban para otra cosa como para el paludismo, como la hidroxicloroquina, ciertos antibióticos, en fin. Y dentro de ello, entre las líneas que están utilizándose ahora, está la posibilidad de poder hacer lo que se denomina la posibilidad del suero del autoconvaleciente. O sea, aquella persona que presentó el COVID-19, pero solamente tuvo un cuadro leve, que generalmente es el 80% de los pacientes. Entonces, en esta persona, la respuesta de anticuerpos que se presentan ya es muy específica frente al problema. Entonces, ya desde más de 50 años atrás hay un médico argentino que comenzó a hacer la utilización de plasma de personas que han tenido el problema para otro tipo de enfermedades, demostró que era muy efectivo. Entonces, en esa línea se está intentando actuar ahora, incluso tengo entendido que en la ciudad de Guayaquil hay un grupo de hematólogos que están pidiendo a las personas que han salido positivas y han superado el problema que puedan donar sangre para sacar el plasma y sacar luego la concentración específica. Entonces, pues, sí puede servir como una línea de atención a determinados pacientes, pero es que no, primero no va a haber la suficiente cantidad para atender a todos. Segundo, hay que ver a qué condiciones, a qué pacientes y en qué momentos se puede generar este tipo de respuesta. Porque recordemos nuevamente que no el hecho de que uno tenga COVID-19 es una sentencia de muerte. Más bien, el 80% de la gente probablemente lo va a sentir como algo muy mínimo. Y es más, el 30% puede ser hasta asintomático. Y ese es el problema del contagio, de estos asintomáticos que pueden estar esparciendo el problema a diestra y siniestra. Entonces, lo del plasma autoconvalescente es una realidad, se está trabajando sobre ello. La efectividad la veremos de aquí a un futuro, porque como se están moviendo tantas posibilidades, hay muchas cosas que aparentemente están dando buenos resultados, pero hasta no tengamos ensayos clínicos reales, no podríamos garantizar al 100% o no la utilización de ellos. Pero al menos es una alternativa, ¿no? Al menos es una alternativa, bien, doctor. Y ahora, se habla también del medicamento cubano, el interferón, que es Uh -huh. Evirón, algo así, el Uh -huh. compuesto químico. Eh, ¿Ha funcionado en algunos pacientes? ¿Es real esto? Porque si es así, ¿por qué no se lo trae acá? Mire, en China ellos comenzaron a establecer al menos 10 pautas terapéuticas para poder comenzar a dar una garantía de tratamiento a sus pacientes. Entre ellos es de interferón alfa muy específico que comenzaron a utilizar de parte de los cubanos y demostraron ellos que ciertos pacientes administrando este tipo de terapia tenían una recuperación de todo eso. Entonces, solo para ponerlo en contexto, el virus, entre otras cosas, se encarga, una vez que llega a la célula diana, la célula que produce su problema y comienza a replicarse o reproducirse en el interior, comienza a producir una cascada inflamatoria. Y esta cascada inflamatoria, ¿sí? Dentro de la vía respiratoria, puede producir los cuadros de neumonía, neumonitis y llevando el distrés respiratorio, que a la larga puede producir también afectación en el circuito pulmón-corazón y esto condicionará que el paciente pueda llegar a fallecer. Entonces, el interferón, ¿sí? Es una respuesta bastante satisfactoria en determinados pacientes para, de una u otra manera, disminuir la respuesta inflamatoria. Ojo, pero no necesariamente implica de que a todos les puede servir. Ya le estamos mencionando que las terapias que se manejan, y por eso son muchas, ¿sí? van en diferentes líneas. Entonces, a algunos pacientes graves o complicados podría funcionar esto. ¿Por qué no lo tenemos acá? Porque desde que tenemos este gobierno las relaciones con Cuba se han perdido, tanto así que expulsamos a sus médicos, entre otras cosas, y simplemente no quieren recibir, aunque fuera gratuito, esto de acá por una cuestión de estupidez política. Sí, básicamente por eso. ¿De qué podría servir? Sí, podría servir como podrían servir muchas otras cosas, y lo interesante sería tenerlo, no esperar a que esté como ahora estamos y recién intentar buscar cura, porque ahí es el desastre, como está ocurriendo. Claro, hay otra cosa que también se anda diciendo en redes sociales y es que el paracetamol puede ser,
no puede ser beneficioso para pacientes hipertensos y diabéticos, pues dice que podría secarle el pulmón y hay que tomar en ciertas cantidades. ¿Esto es cierto, doctor? Mire, yo estoy haciendo unos videos y en las noches, y en los videos yo de una u otra forma toco lo que denomino los bulos o las mentiras o los fake news que aparecen en internet por este y muchos temas más, ¿no? Entonces, el paracetamol es uno de esos temas. El paracetamol es un medicamento, sí, que el mayor porcentaje de el 90%, tiene que procesarse en el hígado. Sí, y si yo tomo en la dosis y la cantidad adecuada, ¿sí? Normalmente el procesamiento es de lo más tranquilo. Ahora, cuando yo me excedo en la cantidad que debo de tomar, va a comenzar a afectar algo que se llama la vía del glutamil. Y esta vía, de una u otra manera, ayuda como respuesta para el evento inflamatorio que está ocurriendo a nivel pulmonar. Entonces, yo sí podría presumir que si yo me excedo en la cantidad de lo que puedo tomar en cuanto al paracetamol, incluso la cantidad de días, podría, en vez de ser algo beneficioso, algo perjudicial. Entonces, lo primero que hay que manifestarle a la ciudadanía es que bajo ningún concepto uno debería tomar ningún tipo de medicina si no presenta ningún tipo de sintomatología. O sea, si yo no necesito tomar paracetamol, ¿para qué voy a tomar paracetamol? Entonces, ¿cuándo necesito tomar paracetamol? Cuando tenga fiebre, tenga un dolor corporal muy intenso, ¿sí? Y allí es el momento para tomarlo. ¿A quiénes les puede molestar el paracetamol? Aquellas personas que son alérgicas al paracetamol, que es un grupo muy pequeño de humanos, ¿sí? Y aquellas personas que tienen un problema de hepatotoxicidad o una afectación en el hígado. Por ejemplo, alcohólicos de larga data, pacientes desnutridos o pacientes cirróticos. En ellos ya utilizar algún medicamento que se procesa en el hígado va a causar inconvenientes. El hecho de que uno sea diabético o hipertenso no implica de que sea un problema, o sea, uno lo puede tomar. Lo que sí hay que recordar es que la dosis en adultos no puede exceder los 4 gramos en 24 horas, o sea, máximo una dosis de 1 gramo cada 6 horas como máximo. Pero a veces con dosis de 500 miligramos cada 6 horas, o sea, 2 gramos al día, es suficiente para controlar los síntomas, la sintomatología, y no excederse de utilizarlos. La recomendación en la farmacopea es de 2 a 8 días, pero se recomiendan no más de 5 días, que es generalmente los días que el proceso del COVID-19 suele molestar de una forma mayor en el 80% de la gente. Así que con el paracetamol, la verdad es que no hay problemas siempre y cuando se lo tome bien y se lo tome con alguna sintomatología. ¿Sí? Ahora, sobre la acitromicina, vuelta decían que también es problema para los pacientes cardíacos. ¿También hay alguna contraindicación, doctor? Claro, la hidroxicloroquina y la acitromicina producen alteraciones en el electrocardiograma, ¿sí? Y pueden producir afectaciones muy severas cardiológicas. Tenemos el caso de personas que han tomado como profilaxis, o sea, para prevenir el problema, cuando es una estupidez. La única forma de prevenir una infección viral es con una vacuna, es la única manera, ¿sí? Pero han tomado de profilaxis eso y se han intoxicado. Y al menos hay 2 casos reportados de gente que fallecieron tomando hidroxicloroquina o acitromicina. La acitromicina es un antibiótico. Los antibióticos no actúan en un proceso viral. Sin embargo, el proceso viral del COVID-19, por la característica de lo que nosotros denominamos la fisiopatología y el cuadro inflamatorio que produce, puede sobreañadir una infección bacteriana. Entonces, allí entra muy bien la acitromicina, bajo prescripción médica y en determinados pacientes. Entonces, la hidroxicloroquina y la acitromicina iría muy bien en determinados pacientes con determinadas características. Incluso habría que hacer hasta estudios de imágenes como tomografía e incluso habría que hacer estudios de electrocardiograma previo antes de recibir este tipo de medicina, que debe de ser siempre supeditada por la prescripción médica. Un médico tiene que darla y tiene que prescribir cómo tomarla. Entonces, nuevamente, no hay que tomar por profilaxis, eso no existe, eso es una ridiculez y va a hacer daño a su salud de otra cosa que no tiene nada que ver como el COVID-19. Yo siempre digo esto, ahora es el peor momento para enfermarse, ¿sí? Porque si uno se enferma por cualquier cosa, los servicios de salud están colapsados y uno no va a poder tener una respuesta oportuna. Entonces, si uno puede prevenir alguna enfermedad,
mental, desde lo ambiental, etcétera, es la mejor manera. Y tomar medicina sin prescripción es más bien producirse un problema antes que darse una solución. Claro, una persona que, a ver, que les detectan el COVID-19, ¿cuál sería la mejor forma de tratarse o cuál sería la mejor estrategia como para combatir el virus? Mire, una persona que podemos presumir que ya tiene COVID-19 o lo tiene por una prueba de laboratorio, lo primerísimo es a tranquilizarse, a calmarse. No es una sentencia de muerte. Segundo, sí va a haber en el 50% de los pacientes, el día quinto de la infección comienza a aparecer la sintomatología. ¿Y la sintomatología con qué es? Fiebre alta, malestar general, ¿sí? Y que puede ir precedido no de tos que se denomina seca, o tos sin producción. Esta tos es muy irritativa, muy molestosa. Y mucha gente puede presentar lo que se denomina anosmia, que es incapacidad para poder determinar olores, ¿sí? O pérdida o disminución de la forma de poder saborear cosas. Entonces, si usted solo tiene fiebre y no tiene alteración en cuanto a la parte respiratoria, ¿y cómo yo puedo ver la parte respiratoria? Si soy un paciente joven, yo cuento cuántas veces por minuto respiro. Entonces, si yo respiro menos de 30 veces por minuto, lo ideal, y un paciente joven va a respirar 20, 22, 24 veces, respiratoriamente estoy bien. Y si yo contengo la respiración, y soy un paciente joven, ¿sí? Y la respiración la sostengo por más de 10 segundos, estoy bien. Entonces, en teoría, usted está saturando el 96%, 98%. Entonces, solamente con las medidas generales, y probablemente acetaminofén, hidratándose bien, alimentándose, en 3, 4 o 5 o 6 días, usted debería estar superando el problema. La tos va a ser una de las cosas que más demora en desaparecer, por si acaso. Pero habrá que irse acostumbrando, acoplando a ello. Si es un paciente que tiene un riesgo, ¿sí? Digamos que usted es diabético, hipertenso, tiene más de 65 o 70 años y sale positivo, lo ideal sí es que ya informe a las autoridades y al menos tenga la garantía de que algún ente médico lo pueda estar controlando. Lo primero, nuevamente, ver su respiración, ¿sí? Y ver también sus condiciones en cuanto a poder contener o no. Si hay una afectación en esto, sí sería conveniente que nuevamente tenemos un canal en teoría oficial, el 171, pero la verdad es más un problema que una solución. Entonces, pero al menos en teoría, por la parte de hacer las cosas como se debería llamar y comunicar. Si no fuera el caso allí y la persona considera que le falta el aire, tiene una sed de aire, que no puede respirar bien, ¿sí? Es indicativo de ir a un centro hospitalario y esperar a que haya la predisposición para que lo puedan atender. Entonces, dependiendo de qué situación allí, en teoría ya deberían darle medicina. Y ahí en ese momento, usted se transforma en ese 15 a 20% de pacientes que probablemente van a necesitar hospitalizarse o al menos recibir otro tipo de medicina que no sea la acetaminofén. Así que en la gran mayoría, aún diagnosticado, hay que tomarlo con calma primero y ver cómo están respondiendo sintomáticamente. Y ese es el día a día. Ahora, ¿qué tiempo, doctor, le tomará a la ciencia? Bueno, no es un poco hasta elucubrar, pero ¿qué tiempo se demora el producir una vacuna? Mire, una producción de vacuna en términos normales puede demorar entre 2 años hasta 10 años, en términos normales. Pero como estamos bajo la presión de la pandemia y todo el mundo lo está sufriendo, en este momento hay más de 8 países involucrados haciendo vacunas y hay más de 3 países que ya han pasado de fases en la respuesta de vacuna. Me explico, yo para poder tener una vacuna, la vacuna tiene que pasar por 4 fases, ¿sí? La primera fase, primero es encontrar el elemento que me pueda servir de vacuna. Entonces, una vez que digo, aquí ya tengo esto que voy a poner a funcionar, entra una fase 1. La fase 1 es poder administrarlo a un grupo reducido de personas y ver si hay alguna situación que aparezca en cuanto a algún síntoma que aparezca como consecuencia de administrar la vacuna. ¿Sí? Luego, una vez que supero esto, que veo que tiene una seguridad farmacológica la vacuna, va a una fase 2. En la fase 2 comienzo a administrarlo a un grupo más grande de gente y comienzo a ver si la vacuna genera algún tipo de problema. Ya en una fase 3 es un grupo mayoritario donde debería tener ya una respuesta bastante adecuada en relación al COVID, al SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, porque la enfermedad es la que se llama COVID-19, ¿sí?
el virus se llama SARS-CoV tipo 2. Entonces, y ya en la fase 3 ya debería haber esto. Y una vez que se acabe la fase 3, debería ser evaluado esto, pasar a la fase 4, y ahí en ese momento sí puedo comenzar a distribuirlo, venderlo, etc. Entonces, eso, por lo que estamos viviendo, se especula que no debería demorar de 1 año a 1 año y medio. Sin embargo, ya ahora tengo 3 laboratorios en China, tengo un laboratorio norteamericano, tengo un laboratorio en Bélgica, tengo un laboratorio en Rusia que han pasado a la fase 1, ¿sí? Y uno en Israel también. Y tengo ahorita 3 laboratorios de esos 6 laboratorios que ya están pasando la fase 2. O sea, vamos a pasos gigantescos. Entonces, no nos extrañaría que probablemente en el transcurso de 4 o 6 meses pudiéramos tener ya una vacuna que pudiera comenzar a entregarse. Pero aquí viene el otro problema. Yo, aún teniendo la vacuna, tengo que entender que van a haber tantos países que la quieran, que el laboratorio que la produzca tiene que tener la suficiente capacidad para producir los millones de vacunas, tener la logística para poderla distribuir, y los gobiernos tener la capacidad de que llegue la vacuna y también poder distribuirla. O sea, son muchas cosas. O sea, no es solamente una cuestión, es la suma de muchas situaciones la que acarrea que cuando hablamos de vacunas los tiempos se dilaten de esta manera, ¿no? Así es, doctor. Y otra de las cosas que también debemos tomar en cuenta, pienso yo, que una vez que consigamos aplanar la curva, cuando ya empecemos a regresar, digamos, a la normalidad, obviamente nuestra vida ya no va a ser la misma, porque vamos a tener que tomar muchas precauciones. Sí, definitivamente. O sea, aplanar la curva significa que llegamos al tope de los contagios y que las medidas de cuarentena sirvieron. Pero los países que llegaron a aplanar la curva, como por ejemplo Corea del Sur, como por ejemplo China, ¿sí? Lo que hacen es vuelven a una vida antigua parcial. O sea, comienzan a abrir negocios, todo, pero se mantiene el distanciamiento social, la gente tiene que seguir andando en mascarilla, lo del lavado de manos que es fundamental, etcétera. Las otras medidas tienen que seguir. Yo estoy comentando día a día que el antes y el después de esta epidemia, de esta pandemia, ¿sí? Sin lugar a dudas, va a ser significativo para el planeta Tierra. ¿Por qué? Sí, y aquí hablando específicamente del Ecuador. Porque en estos momentos nos damos cuenta que haber atacado a la salud pública y a la educación pública es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque vemos cómo la respuesta ha sido tan mala, deficiente, porque justamente se descuidó por pagar simplemente deuda externa y perdonar a banqueros y a demás personas. Por eso se comenzó a restringir, a quitar dinero de la salud y de la educación, cuando ahora nos damos cuenta que si no hay una salud y educación universal, igualitaria, de buena calidad y de buena cantidad, este país, cualquier país, no sirve. Entonces sí hay un antes y un después, definitivamente. Y nuestra vida no volverá a ser la misma. No volverá a ser la misma y debemos tomar las precauciones necesarias. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Obviamente nosotros desde la semana anterior ya nos estamos uniendo a sus transmisiones, estamos compartiendo en nuestra página, porque es necesario que tengamos la voz de un profesional de la salud para estos temas. Doctor, su mensaje final. Sí, finalmente, yo sí quiero puntualizar algo y sí sería importante esto. Por ejemplo, acá en Puerto Viejo, el municipio de Puerto Viejo, a cargo de la empresa de agua potable, ha decidido condonar el mes de abril para el pago del agua potable. Así que, bueno, nuestra ciudad es pequeña y es $1.200.000, tengo entendido yo, y se ha perdonado al pago de toda la ciudadanía. Sin embargo, sí es importante que los organismos estatales, ¿sí? Como por ejemplo CENEL, la empresa de electricidad, considere tener una rebaja muy sustancial y a las zonas que son marginales, zonas vulnerables, hasta se les exonere el pago de electricidad. Y también las otras cosas que son indispensables, telefonía, internet, se considere también tener la posibilidad de que se pueda generar disminución de los costos. Que el gobierno, por favor, sea un poquito más responsable y obligue a la parte bancaria que de una u otra manera dé mejores posibilidades a que la gente que estamos en cuarentena podamos tener una tranquilidad en el aspecto económico. Hay mucha gente que vive del día a día, que el gobierno también canalice las posibilidades para que llegue alimentación a las zonas vulnerables, porque una familia que no come, se lo garantizo que por mucha buena voluntad que quiera, al siguiente día va a tener que salir a ver cómo puede comer, porque la alimentación es una cuestión que es del momento. El COVID puede que me mate o no,
pero la alimentación me va a matar. Entonces, todas esas situaciones que tienen que ver con el índole económico, con el índole social, tienen que atenderse. Esto es una guerra, y al ser una guerra hay que ver diferentes frentes. Y no solamente dedicarse a hacer un show político, sino también dedicarse a dar soluciones plenas. Y en eso, por favor, también el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene que ser un poquito más blando, más flexible. Y ya vemos que las planillas, los que somos entes privados y tenemos personas en relación de dependencia, tenemos que pagar planillas. ¿Y cómo pagamos si no tenemos trabajo, no tenemos la posibilidad de generar recursos? Entonces, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que entender eso. El BIES quieren dar un crédito quirografario. Quieren dar un crédito quirografario cobrando entre 6.5 y 8.5% de interés. Es un absurdo. ¿Cómo puede ser? Sin un crédito quirografario por ayuda, por la pandemia, deberían cobrar cero de interés, o 1 o 2% a lo mucho. O sea, todo ese tipo de cosas. El gobierno, las instituciones estatales hagan un poquito más de un acto de aprehensión, un acto de comprensión, un acto de humanismo, y des en cuenta que estamos viviendo una pandemia mundial. Y por favor, ahorita no piensen en tener ganancias, ahorita piensen en mantener la tranquilidad económica y social, que la tranquilidad de ese tipo también es parte del ejercicio de salud que tiene que tener un individuo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por toda su intervención. Realmente nos deja con, bueno, con las mismas, con la misma indignación que tenemos todos, creo, al principio, y también con esta satisfacción de que obviamente tenemos que tomar con tranquilidad cuando, si es que en un caso nos contagiáramos, tomar con tranquilidad, pues, y obviamente su último consejo, el de la alimentación, pues es totalmente eh, beneficioso para todos, y que todo el mundo empiece a cuidarse y a cambiar los hábitos de vida, que es lo importante. Doctor, muchísimas gracias.